señor Emiliano Iriondo con nosotros. ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? Buenos días para ambos. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata este martes de septiembre? Que ya se termina el septiembre. Sí, se nos va, estamos a 27. Se fue volando. Lo bueno es que si se va a septiembre, arranca la NBA, ¿no? Porque octubre es el mes marcado en el calendario para ello. Eso es lo que estamos esperando todos, me imagino. Un poco sí. Un poco sí, además de saber qué es lo que puede pasar con Facu, qué es lo que puede llegar a pasar con Luca Vildosa también. Después esperemos que tenga una buena pretemporada y se pueda hacer un spot en los Bucks. Pero bueno, ni hablar de Bolmaro, ¿no? Que Sí, está en Utah y esperamos que tenga una buena temporada. Le limpiaron ahí un poquito el camino y puede ser que mantenga su posición. Pero bueno, ¿cómo estás vos? bien, esperando, bueno, básicamente esperando que arranque la NBA, esperando también poder dar una mano en esto que se viene en estos próximos días. Ajá. Así que con ganas de que se pueda volver de a poquito a la normalidad y tampoco a eso que extrañamos desde marzo del 2020. Ujú. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, la realidad marca que estamos también pergeñando, y esto debería esperarlo el señor Carranza, que va a sumarse en breve, pero estamos ahí pergeñando una vuelta de crossover. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, el parate, el parón, como le dicen en España, Ujú. era hasta septiembre. O sea, hasta los primeros días de septiembre. Dijimos, bueno, un par de semanas a ver qué pasa con Kevin Durant, qué pasa con Facu Campazzo, qué pasa con el mercado, a ver si se mueve un poco. Y nos lo tomamos muy, muy en serio el parate este que se extiende hasta octubre, básicamente. Claro, es que hubo mucho y a la vez no hubo nada, si te pones Claro. a pensar. Entonces, está bien, hay que descansar un poquito, es la calma que antecede el huracán. Exactamente, sí, y también ya es hora de ir volviendo, porque me parece que un mes y medio de vacaciones creo que no lo tiene nadie. Sí, buena presión metiste igual. Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Ahora cuando entre Lea también lo vamos a estar haciendo efectivo. Sí, ni hablar. Eh, a ver, fue un parate igual, quizás a diferencia de muchos otros, más allá de la agencia libre y toda la cuestión, posiblemente uno de los que más polémicas haya tenido dentro de lo que ha sido las últimas temporadas, pensando que tuvimos el drama de Kevin Durant, algunos trades interesantes como fue el del jugador de Utah Jazz, que ahora no me voy a acordar el nombre, Donovan Mitchell. de Donovan Mitchell, exactamente. Bueno, los Knicks que siempre están en el medio tratando de caranchear a algún jugador. Ni hablar de lo que fue el drama de Udoka. La realidad es que fue un mercado también y un parate de temporada bastante extraño, ¿no? Sí, totalmente. Y además también todo lo que se movió en estas últimas semanas, porque vos lo mencionabas justamente, Ison, quizás el equipo que tuvo más, no quiero decir complicaciones, quizás no sea la palabra, pero sí que más veces estuvo en los highlights de los diferentes noticieros deportivos, principalmente de la costa este, fueron los Boston Celtics, con esto que la lesión o en realidad la operación de Robert Williams, después lo que en el medio con Ime Udoka, la llegada de Joe Mutsala. Ujú. Inclusive también lo que pasó con los propios jugadores que mencionaban esto, que ellos no se habían enterado o cómo fue que se llegaron a enterar de esta situación y a medias que fue, inclusive lo mencionaba Jason Tatum y Jaylen Brown, pero realmente un mercado movido para una de las franquicias más importantes. ¿Y qué le queda al resto si vamos al caso? Sí, sumale también, Emi, que no deja de ser el subcampeón de la NBA, ¿no? Un equipo que hasta las confirmaciones de Brogdon y de Gallinari se decía que bien se reforzó Boston, mantuvo la base, el entrenador llega bien parado después de la última temporada, no sé qué, y en menos de un mes, porque fue menos de un mes, eh, fueron 3 o 4 cachetazos al andamiaje, entendiendo de que hay cuestiones muy distintas, ¿no? Lo de Gallinari, la lesión que se va a perder todo el año y la parte de Rob Williams por lo menos 2 meses y medio afuera, se calcula que no va a jugar hasta enero, salvo que lo apuren un poquito, lo más probable es que la primera parte del año no la juegue. Son cuestiones deportivas y es algo que se puede manejar. Lo que el baldazo de agua fría con el tema Udoka ya cambia muchísimo todo lo que podemos llegar a decir. Y hasta son cuestiones que en algún punto no nos metemos y no las comparamos dentro de lo deportivo con lo personal, porque lo que tiene que ver con reglamentos internos de la franquicia,
situaciones personales y demás me parece que son un poquito más graves, ¿no? Y está claro eso. Sí, totalmente. Igual, por ejemplo, a ver, si vamos al caso de Robert Williams, no hay que olvidarse que él también se había lesionado en el inicio de los playoffs y se decía que no iba a poder estar o por el resto de los playoffs o que iba a poder volver recién a unas hipotéticas finales que terminaron llegando, pero a la ronda siguiente ya estaba jugando. Además también hay que reconocerle al propio Williams que es un jugador que está, no quiero decir que está acostumbrado, pero sí que cuando le sucede este tipo de cosas, da el 110% de sí en la recuperación, en el proceso de recuperación de su cuerpo, y está cuanto antes, por llamarlo de alguna manera. No sé si reduce o el 50% o el 30% del tiempo que le demandaría recuperarse efectivamente de esa lesión, y el tipo ya está dentro de la cancha muchísimo antes de lo que se lo espera. Seguro. Igual está claro que no lo van a apurar. Viendo lo que pasó, ¿no? en los últimos playoffs que bien marcaba recién, da la sensación de que ahora sí van a ser 2 meses y medio, y que se va a perder la primera parte de todo esto. Le doy la bienvenida, también ya lo veo conectado en su nuevo setup que todavía no había estado al aire, aquí en Uno contra Uno, al señor Leandro Carranza, quien también se suma a Transporte. ¿Qué hace, Leo? ¿Cómo va? Buen día. Hola Leo, ¿cómo estás? Ison, Emi, bueno, gracias por invitarme y con ganas de hablar de NBA. La verdad que hay muchos, sí, nuevos setup. No había salido nunca, ¿no? En la radio todavía, así que bueno, lo estrenamos. Pero sí, con muchas ganas. Ya esto del Media Day, para mí tiene dos cosas, que es, primero te da más contenido de lo que ya tenías, como para tirar para el techo, y después te invita a pensar que ya está acá nomás la temporada, entonces te pone bastante hypeado. Es cierto. Ahora, niveles de ansiedad de ambos, Emi, ¿cómo venís manejando esto? Bastante bien, podría ser peor, obviamente, pero bueno, como bien decía Lea recién, creo que ya estamos en un punto en el que ya es necesario que empiece la NBA porque ya no se aguanta esto. me gusta que sea drástico para este tipo de determinaciones. ¿Vos, Leo, cómo lo llevas? No, si no empieza ayer rompo todo, pero bueno, ya está, o sea, ya esperamos tanto, ahora ya está, falta muy poco. Lo que sí, hay equipos que quiero ver más que otros, o sea, franquicias que tengo más ganas de ver que otras, sí que quiero que empiece la NBA en general, pero hay muchas que me dan bastante intriga. Empecemos a charlar un poco de esas, y era una pregunta que les iba a hacer a los dos. Aprovecho que te diste el pie vos solito, Leo. Armame no sé si un top 3, pero sí un puñado de cuáles son las que más te han llamado la atención por los movimientos que hicieron en esta temporada baja, perdón. Creo que la número 1 tendría que ser Minnesota Timberwolves, porque lo de Rudy Gobert no nos encaja a ninguno en los papeles, o tal vez sí, pero digo, más allá de que uno crea que puede funcionar o no, es una apuesta arriesgadísima y solo vamos a ver qué pasa si anda bien o es un colapso total cuando jueguen. Entonces es una de esas franquicias que yo creo que va a haber que verlas y que despiertan intriga para bien o para mal. Se hicieron muy fuertes en el mercado en cuanto a movimiento y potencia de ese movimiento y nombres. Creo que fue el traspaso más arriesgado de los últimos años, entonces quiero verlos. Atlanta Hawks es el otro equipo, ver cómo funciona la dupla de Dejounte Murray y Trae Young y ese quinteto nuevo que tiene, que me parece muy interesante. Y el tercero probablemente sea Cleveland Cavaliers, porque también es otro equipo que hizo un movimiento muy importante trayendo a Donovan Mitchell. Tienen un equipo muy joven, muy talentoso y me parece que es ese típico equipo de League Pass que puede llegar a ser mucho más que eso. Y si me permitís el último, como para poner un plus, Philadelphia 76ers, porque creo que puede llegar a ser uno de los máximos candidatos al título y quiero ver cómo está Harden. Está muy bien. Básicamente. Está muy bien. Después te voy a preguntar un par de cosas de cada uno de ellos, pero quiero saberlo cuáles son los que lo intrigan a Emi, o como le hemos dicho alguna vez, tanto aquí en 3x3 como en Crossover, en alguna de las tardes de NBA, los equipos divertidos. Es el equipo divertido de la temporada. ¿Cuál es el que para vos va a ser ese, Emi? Y quiero saber cuáles son los que más te llaman la atención. Y uno que me estuvo generando mucho interés, sobre todo por las imágenes que pudimos ver en los últimos días, es Los Ángeles Clippers, respecto a
Cómo llega Kawhi Leonard, que está realmente muy potente, está muy grande, trabajó muchísimo en estos últimos meses en el gimnasio, y estamos hablando de un jugador que se viene de perder la última temporada entera, y sabemos lo que le puede dar, sobre todo un equipo en el que va a contar con un Paul George que también en la última campaña se perdió muchísimo, pero también cuando pudo estar en cancha hizo méritos como para poder ser considerado un jugador clave, y por qué no un All-Star también. Después también coincido con Lea en esto de Atlanta, me parece que la llegada de Dejounte Murray le agrega muchísimo al equipo, pero claro, vamos a tener que ver si lo que analizamos en su momento en agosto, cuando se terminaba de dar esta llegada, y el análisis de cómo podía llegar a compartir cancha con Trae Young, se puede llegar a dar y resulta de esa manera, o si es totalmente lo contrario y no se llevan bien y sus juegos no se entienden. Pero claro, es un equipo joven con muchísimo futuro, mucha proyección, y también me parece que estaría interesante verlo. Y después también coincido con ese extra que le dio de Filadelfia. Creo que James Harden está más comprometido que nunca con el funcionamiento de un equipo, y eso puede ser mucho más peligroso que anotar 40 puntos por partido en Houston, o lo que le vimos hacer en Brooklyn. Y algo que también va a tener en particular, bueno, vos mencionabas la vuelta de Kawhi Leonard, es posiblemente una de las más interesantes, pero podemos llegar a sumar también algunas otras que lamentablemente no se pudieron disfrutar la temporada pasada. Recién veía algún video de Zion Williamson, que además lo hemos visto entrenando, y los comentarios que hemos hecho durante la temporada pasada, incluso de mirá, ya la está volcando, ya está volviendo quizás a una forma física, la vuelta posiblemente también de Ben Simmons, que no estuvo la temporada pasada. ¿Ven también la posibilidad de que puedan llegar a tener una temporada tranquila, por decirlo de alguna manera, o hay que esperar un poquito más? Y creo que, como viene sucediendo en las últimas temporadas, las lesiones han complicado bastante, y estos ejemplos que vos dabas y son precisamente eso. Más allá de que lo decimos no haya sido una lesión, pero sí, de Zion nos estamos perdiendo el inicio de sus mejores años por culpa de las lesiones. Kawhi lo mismo, y está plagado de jugadores en estos momentos, o en realidad en la temporada pasada, que nos hemos perdido por lesiones, y es algo que sucede también todos los años. Siempre hay, desde el arranque hay algún jugador que se lesiona, que se pierde varios meses. Lo tenemos en este caso a Robert Williams ya de arranque, pero me parece que es algo inevitable. Esperemos que sean los menos posible, o la menor cantidad de estrellas posible, por llamarlo de alguna manera, y que nos puedan que nos dejen disfrutar un poco más de un buen pasaje de básquet con el máximo esplendor posible. Yo creo que hay que dejar de marcar que Robert Williams está lesionado, porque en cualquier momento me largo a llorar. Les voy a pedir, por favor, cuidemos a los protagonistas. Bien. Yo me sumo al pedido de Emi a los dioses del básquet que no haya lesiones, pero bueno, ya sé que es imposible, porque cada vez que pedimos que no haya lesiones, alguno se rompe. Pero sí que me parece que es la temporada de los regresos, se podría decir de esa manera, porque Kawhi vuelve, porque Zion Williamson vuelve, porque incluso en Los Ángeles Clippers tenemos otro que vuelve, que no estuvo lesionado, pero estuvo sin jugar, que es John Wall, y tenemos muchos otros jugadores que son importantísimos para equipos contenders, no solo para conjuntos que no van a pelear por el campeonato, como por ejemplo Michael Porter Jr. y Jamal Murray en Denver Nuggets. Son los dos mejores jugadores que tiene el plantel, por debajo de Nikola Jokic, y van a volver. Si están sanos, puede ser que Denver Nuggets sea un equipo candidato al título incluso, y me parece que eso le da un poco el catálogo a la temporada de la campaña de los regresos. Ojalá que sea, como dice Emi, que no sea un proceso en el que vuelven y están mal físicamente, o no aguantan la competencia y no pueden ser lo suficientemente dominantes, o lo que conocemos que son cuando están sanos. El propio Kevin Durant vuelve de una lesión bastante complicada, o volvió, mejor dicho, de una lesión bastante complicada en los playoffs, y no estuvo bien físicamente, así que pudo recuperarse. James Harden lo mismo. Creo que van a estar bien. Creo que si Kawhi y Zion y Jamal Murray pueden estar sanos, pueden llegar a ser muy importantes en esta campaña. Es más, me animo a decir que Zion Williamson es All-Star
de acá a la China si no se lesiona. O sea, si no sufre ningún tipo de problema físico que le impida perder, o que le obligue, mejor dicho, a perderse partidos, tiene que ser All-Star. Me gusta la apuesta a un paso más allá. Aplica también, de alguna manera, al propio Kawhi Leonard que mencionaban antes. Digo, es el mismo razonamiento. Si está sano, es muy difícil que no sea un All-Star. Y es muy difícil que los Clippers, con el equipo que armaron, si se mantienen todos medianamente sanos y logran acomodar el funcionamiento, especialmente desde lo defensivo. Me parece que es un equipo que puede dar muchísimo y construir de atrás para adelante, más allá que adelante también son buenísimos, ¿no? No es que van a robarte la pelota y van a jugar de contra, van a correr de la contra para llegar y anotar, porque cuando en el estacionado no pueden hacer puntos. No, tienen para hacer puntos como se les ocurra, pero creo que por los nombres que tienen, a partir de defender durísimo, más allá del paralelismo fácil con los Celtics de la temporada pasada, me parece que ese es el estilo de Clippers que vamos a ver este año. No sé si opinan lo mismo. Sí, pienso igual. Creo que son, no sé si el máximo candidato a pelearle el título del oeste a los Warriors, pero están ahí, porque si están sanos, sé como decís vos, tienen un equipazo. O sea, estamos hablando de un equipo que peleó playoff casi sin sus dos estrellas. En la temporada pasada se quedó fuera en el play-in porque encima Paul George tuvo COVID en ese momento y no pudo jugar. Pero a lo que me refiero es, tienen un núcleo muy fuerte que casi entra a los playoffs y encima no tenían a sus dos mejores jugadores. Imagínense si Kawhi y Paul George están sanos. Le han agregado a John Wall, que era el base que le faltaba. Veremos si puede rendir o no, pero tienen muchos jugadores de rol que cualquier equipo contender querría tener. Norman Powell, Robert Covington, Nick Batum, Reggie Jackson, Ivica Zubac, todos esos jugadores que ya estaban o que vinieron vía traspaso en la temporada pasada, son fuertísimos, son muy rendidores y creo que los Clippers, si están sanos, repito, pueden ser un equipo contender al anillo sin lugar a dudas. ¿Emi? Sí, coincido. Y además también me parece que nos estamos olvidando de un Jamal Murray que también está volviendo y le va a agregar a estos Denver Nuggets quizás más posibilidades en esta etapa regular. Obviamente también si logran conseguir también que regrese Michael Porter Jr. o que vuelva al menos a la cancha. No pido que vuelva a ser la misma versión que antes de las lesiones, pero que sí mínimamente tenga esa posibilidad de tener un cierto nivel que le permita tener regularidad, sacrificando un poco de talento, pero tenerlo en cancha ya Michael Porter Jr. le agrega un plus a este equipo de los Nuggets, y tenerlos consistentemente a Jokic y a Jamal Murray también lo puede llegar a agregar a ese lote de los Clippers, quizás los Suns, de esos equipos que le pueden discutir el título de conferencia a los Warriors. Obviamente, capaz pasa totalmente lo contrario, los Warriors quizás no terminan peleando y termina siendo una masacre por el título del oeste entre estos tres equipos y quizás Minnesota o algún otro que se pueda sumar en el medio, pero realmente va a ser algo a tener en cuenta esto de los regresos, porque hay muchos equipos que perdieron piezas clave, que se sostuvieron ahí en puestos de playoff y que con estas adiciones tranquilamente pueden volver a pelear ahí arriba puede ser pelear por el título de conferencia, puede ser pelear por el 1 de la conferencia en etapa regular, que eso no es garantía de nada y ya lo vemos constantemente, pero sí que va a ser interesante verlos a estos jugadores, cómo se readaptan a estas nuevas versiones de sus equipos. Uh-huh. Igual vos, ¿en serio, Emi, creés que Golden State puede no llegar a pelear el oeste? No creo que lo pienses, por eso te lo repregunto. Puede pasar cualquier cosa, ya vimos lo que fueron los Warriors 19-20, 20-21, que lo dijimos recién, las lesiones te cambian de un momento para el otro todas tus aspiraciones. Lo vimos con justamente estos Denver Nuggets, cuando se rompe el ligamento Jamal Murray, que pintaba para ser un equipo top 3 de la conferencia y termina cayendo al 6º puesto, así que puede suceder cualquier cosa, obviamente. Vivamos en un mundo de golosinas y juegos chipeados y juegos chiteados en realidad, con todos sanos. Te recuerdo la pregunta, todos sanos, ¿Lo ves a Golden State no peleando por el título en el oeste?
No, todos sanos tiene que ser campeón de nuevo. No, por eso uno siempre busca los mejores escenarios para los juegos, ¿no? Está claro. Si empezamos a mediar temas lesionados En el settings le pones injury off. Claro, no se pueden Ahí lesionar y está. no se pueden cansar tampoco. Claro. Ninguno de los dos. Tibios. Pero realmente es difícil no pensar a un Golden State. Leo. Sí. Curry tira 99 en triples en el 2K, así que básicamente... 99. 99. Tira 99 Ah, de 3. rompieron el juego. Lo rompieron para siempre. Y a Jaylen Brown le pusieron 82, creo, de media. Viejo, es un afano. Es un afano, suspéndanlo. Pero bueno, siguiendo con Golden State, y te leía el otro día, Leo, a vos, y lo mencionaba en 3x3 hace unas jornadas. Después del Media Day, ya se empezó a escribir el guión de lo que va a ser la novela de la próxima off-season, que tiene que ver con el contrato de Draymond Green. ¿Puede ser una alarma eso? ¿O creemos que no? El rendimiento de Draymond Green no debería bajar por una posibilidad de no renovar contrato, ni mucho menos. Más pensando que tiene que dejar una buena imagen para conseguir un contrato en otro lado, si no. Claro, yo pienso que es de ese lado, del enfoque de tengo que demostrar que merezco un máximo, voy a jugar el mejor básquet de mi carrera, porque es lo que quiere Draymond Green. Supuestamente su pedido es, quiero un máximo. El de Golden State es, no te vamos a dar un máximo, y ahí está la puja. Si no firma su extensión de contrato, va a tener una player option en la 2023-2024. Si la rechaza, porque la puede rechazar, obviamente es una opción de jugador, se convierte en agente libre sin restricciones. Entonces ahí puede ya explorar el mercado y ver distintas opciones. Sería algo muy extraño que Draymond Green se fuera de Golden State luego de ser campeón y demás. Pero él cree que merece un máximo. ¿Cuál es el problema? Que Golden State ya está pagando más de $300 millones de impuesto al lujo por los salarios que tiene que renovar a Jordan Poole y a Andrew Wiggins, que tiene un contrato un poquito grande, y que Jordan Poole va a pedir mucha plata también, y que ellos tienen 27 y 23 años, mientras que Draymond Green ya pasó su treintena de edad. No estoy diciendo que es más o menos importante, de hecho, para mí, creo que Draymond Green es el segundo jugador más importante de esta historia reciente de los Warriors, incluso más que Klay Thompson. Pero la franquicia tiene que pensar en el futuro también, y no puede gastarse una millonada en un jugador que va a jugar como mucho más 5, 4 años a un buen nivel, y perderse de un jugador que está entrando en su prime como Andrew Wiggins, y alguien que es muy joven, que pinta para ser un All-Star como Jordan Poole. Entonces ese es el problema que tiene Golden State, además de que está en el medio el contrato de Klay Thompson. El de Curry no pasa nada porque ya está firmado y es intocable, pero todos los demás sí. O sea que podríamos estar viendo la última temporada de estos Golden State tal y como los conocimos en la temporada pasada también. Sí, o sea, ¿Sí? esta temporada... Sí. No, dale. Esta temporada es algo que podemos asegurar que no va a cambiar porque todos tienen contrato garantizado, pero a la que viene ya se empieza a complicar el tema. Depende mucho, obviamente, de qué pase en esta campaña. Si Draymond Green promedia triple doble y es All-Star y el defensor del año, y quizás le dan el máximo, no lo sé. Emi, con respecto al este, si tenés que armar un escalonamiento antojadizo, está claro, es un juego y lo dejamos bien en claro, de cómo pondrías un eventual escalonamiento, digo, de las franquicias, ¿por dónde irías? Y, a ver, lo de Boston puede llegar a ser una incógnita por esto del cambio de entrenador, pero de hecho el equipo se potenció en el mercado y puede contrarrestar un poco eso, así que me parece bien poner a Boston quizás un escalón por encima del resto. Después creo que no hubo grandes variaciones en los equipos o variaciones considerables como para que haya cambios importantes respecto a la última temporada. Más allá de que quizás Filadelfia pueda estar un poquito más afianzado y pueda ser un contendiente un poco más fuerte que la temporada pasada. Y a ellos, a los Sixers, hay que sumarles a Milwaukee y a Miami, que son básicamente los que completaron las semifinales de conferencia del año pasado. Eso creo que no va a tener muchos cambios. Después lo de Toronto es siempre atractivo por ser la franquicia que es, por cómo se viene manejando en los últimos años.
y por lo competitivos que se vienen manteniendo a la hora de trabajar casi sin estrellas, y es algo que le va a volver a pasar esta temporada. Brooklyn obviamente es una moneda al aire en todos los partidos y te puedes encontrar con la mejor versión del equipo o con una que termina perdiendo un partido que era totalmente ganable. Y después, obviamente, lo que pueda llegar a suceder con Atlanta y Cleveland, que los analizaba bien Lea al principio, van a ser dos equipos que vamos a quizás tardar unos partidos en entenderlos, o no, tranquilamente desde el primer partido se puede llegar a notar la idea principal de sus entrenadores, y pueden terminar o arriba del resto por el potencial gigante que tienen los dos equipos, o estar de nuevo peleando por un quinto, sexto lugar, cuarto, que quizás en playoffs se da totalmente vuelta a esa situación, y es cuando podemos llegar a ver su mejor versión. Qué gran término entenderlos para aplicar a estos Hawks. Gran término, lo voy a tomar, Ison. Va una pregunta para los dos, quizás de una de las franquicias que particularmente me da un poco de intriga para esta temporada. ¿Los Knicks? No. Ah. No espero nada de ellos. Pero me pasa seguido también. ¿Qué onda los Lakers? Pensando que vienen de una temporada compleja, también mala, pésima, que hubo un montón de comentarios de que se querían sacar de encima a Westbrook, que después Westbrook de hecho no se fue. Posiblemente haya un entorno laboral un tanto tóxico para la temporada que viene, pensando después de tantos comentarios que hubo. Se vuelve a sumar Schroeder después de lo que fue su salida, su paso por algunas franquicias la temporada pasada. Lo veo como raro para esta temporada, así que aprovecho para preguntarles a ustedes cómo lo ven y qué proyección creen que puede llegar a tener para esta temporada. Lea, ¿quieres empezar vos? Dale, bueno, arranco. Agarra la granada sin espoleta vos, dale. Dale. Te leo textual lo que acaba de decir Westbrook en el Media Day, que me parece que es bastante interesante por lo que planteaba recién Ison. Dijo algo así, le preguntaron si tenía algún conflicto con esto de que lo quisieran traspasar y demás. Y dijo, siendo honesto, si me quieren o no, realmente no me importa. Mi trabajo es ser un profesional, presentarme a trabajar como lo he hecho siempre, hacer mi trabajo de la mejor manera y listo. O sea, ya de por sí el inicio no es bueno, porque si uno de tus tres mejores jugadores está en esa posición, no parece que sea una buena química. Y partiendo, que sea uno contra uno, perdón, golazo, pero es un jueguito de equipo. Claro, ¿no? Y además partiendo de la base que generalmente quien dice ese tipo de, o quien da ese tipo de declaraciones, realmente sí le importa. Claro, todo lo contrario. Además que te quieran limpiar de tu equipo, o sea, que no te quieran. Y que encima se supone que los jugadores más importantes quisieron mover mover a Westbrook. Ahora LeBron va a salir a decir, y ya salió, que están muy contentos con él, que creen que va a tener un gran año. El entrenador nuevo de Birmingham dicen que está siendo espectacular su off-season y demás, pero la realidad es que, como decía Eason, lo quisieron traspasar, no consiguieron nada a cambio que les sirviera, no pudieron traspasar por Kyrie Irving, no pudieron traspasar por Buddy Hield, no pudieron traspasar por Miles Turner, no pudieron hacer nada y se tuvieron que quedar con Westbrook. Ahora tienen que construir a través de lo que ya tienen. Y es básicamente algo muy incierto, porque es verdad que si Patrick Beverley, que si ahora Dennis Schroeder, puede ser que tengan un poco más de talento que la temporada pasada, puede ser que no, puede ser que sea un equipo que no encastre de nuevo, todo está por verse. Yo creo que la clave de los Lakers está siempre en lo mismo, más allá de todo lo que vimos de Westbrook y los otros jugadores, que es la salud de Anthony Davis. Para mí, LeBron es el mejor jugador del equipo y lo va a ser siempre, pero Anthony Davis es el jugador más importante de los Lakers. ¿Por qué? Porque es el ancla en defensa y el ancla en ataque. Debería ser el máximo anotador del equipo y es el mejor defensor del equipo. Cuando los Lakers fueron una gran defensa fue porque Anthony Davis era el ancla defensivo de ese equipo. Entonces, si él está sano, probablemente sean un equipo mucho mejor que en la temporada pasada. Probablemente él sea incluso candidato a pelear por premios importantes como el MVP o el defensor del año. Ahora, si está más tiempo lesionado que jugando, y probablemente los Lakers peleen por el play-in de nuevo. Porque aparte, lo mencionabas a Beverly, que más allá de que es un jugador súper talentoso, nadie se va a poner a discutir eso.
también hay ciertas cuestiones dentro de lo actitudinal que también puede llegar a chocar. Ha chocado con otros compañeros antes, puede llegar a pasar ahora también, y pensando que ya de por sí no es fácil jugar en los Lakers. Me parece que hay una presión extra siempre por ser uno de los históricos, más cuando venís de una temporada donde fue prácticamente un fracaso, y la verdad la lucha de egos también puede ser un tema súper complejo de manejar. Sí, y había dudas sobre cómo iba a reaccionar Westbrook con Beverly, porque se llevaban muy mal antes de que llegara esta temporada. Westbrook ha tenido declaraciones brutales con Beverly, diciéndole básicamente que era un muchacho que corría para todos lados creyendo que defendía y demás. Pero ahora parece que son los mejores amigos del mundo, así que la verdad que no sé, es tan raro esto del mundo de la NBA y de los jugadores, de su personalidad y de cómo cambian, que ya es muy difícil de prever, y vamos a ver qué pasa con el transcurso de la temporada. Para mí no es el arranque óptimo, y dejo en claro eso, como también dejo en claro que si Anthony Davis y LeBron están sanos, y pueden hacer bastante ruido en el oeste. También es cierto que la vara está baja con respecto a no solo el armado del plantel, más allá de los nombres propios, sí, que está LeBron James en el medio. La expectativa no es la más grande, entonces de quien poco se espera, si empiezan haciendo un buen comienzo y se logran mantener saludables y no explotar por el aire a la primera de cambio que pierdan 2 o 3 partidos seguidos, la verdad es que la temporada de los Lakers tiene mucho más de promisorio que de negativo en el futuro, si lo pensamos desde ese lugar. ¿Emi? Sí, a ver, perdón. A ver, es un equipo que también hay que tomar con pinzas por todo lo que tiene detrás. También hay que entender este cambio de entrenador y qué es lo que le puede llegar a aportar al equipo. Pero también hay que reconocerle a estos Lakers que tienen quizás esa ventaja, por llamarlo de alguna manera, entre comillas. Tienen quizás ese cierto margen de maniobra con Hammond en el banco, que quizás no se les reclame tanto de entrada. Y obviamente también a esto que explicaba Lea, la versión de Anthony Davis, cómo puede llegar a estar en el equipo, es lo que puede llegar a ser el termómetro de los Lakers. Con un Anthony Davis a media máquina y obviamente con el nuevo entrenador en el banco, quizás no se le pida a los Lakers de entrada que sean un equipo contendiente, que le pelee el título a los Warriors y a los que estén arriba. Pero si encontramos ya desde el inicio a un Anthony Davis sano que se pueda acoplar a la perfección en este nuevo regreso al equipo, que Patrick Beverly aporte positivamente desde un inicio, que Russell Westbrook no sea el Russell Westbrook que tiene el balde puesto en la cabeza, podemos llegar a estar hablando de un equipo que tenga chances serias de pelear. Quizás no por llegar a unas finales, pero sí unas semifinales de conferencia. Sería un saldo altamente positivo. Además también estamos hablando de un equipo que en la temporada pasada no jugó los playoffs, y es lo que le había sucedido respecto al 2019 y a los playoffs del 2019, que no clasificaron con LeBron en su primer año en el equipo, a lo que termina sucediendo en el 2020, que terminan saliendo campeones. Entonces podemos estar viendo también una nueva versión de ese equipo, obviamente con sus respectivos cambios en las plantillas, en el banquillo también, pero quizás ese tipo de trabajo más tranquilo y sin tanta presión es lo que le termina sirviendo a los Lakers para llegar más lejos. Y para cerrar, ya nos quedan unos 10 minutos de programa, así que vamos a ir encarando el cierre de esta charla de NBA, que obviamente va a continuar pronto, más pronto que tarde, y con una reunion, dirían, la vuelta que se juntaron Billy Joel con Bruce Springsteen y toda su banda en el Madison Square Garden, y armaron un quilombo bárbaro. Me da la sensación de que más pronto que tarde vamos a tener a crossover de nuevo aquí en el aire de unocontraunoweb.com. Pero decía, nos queda hablar, o me parece que nos falta profundizar un poquito sobre alguien que sobrevolamos recién, lo mencionamos al pasar, y que también aplica el de estar todos sanos y de no reventar por los aires. Van a ser uno de los grandes contendientes, que son los Nets. Básicamente porque tienen a Kevin Durant, y cualquier equipo que tenga Durant y
y se mantenga sano, y mientras le puedan dar la pelota a él, va a ser un equipo para preocuparse. Pero no solo eso, los Nets tienen un equipazo en cuanto a nombres. Siguiente pregunta. No, mentira. No quiero hablar de los Nets ya más porque ya es como decís vos, no sabes si van a explotar por el aire o si van a ser candidatos, pero coincido plenamente que tienen un equipazo. O sea, todos los movimientos que hicieron en temporada baja, en off-season, que se suponía que era para reconstruir o que se suponía que era para tener assets para después ir por algún jugador importante cuando se fueran Kevin Durant y Kyrie Irving, no ha hecho más que reforzarlos. O sea, trajeron a Royce O'Neal, Ben Simmons no ha jugado ni un solo partido en la franquicia y es un refuerzo porque prácticamente están sumando a un candidato al defensor del año y a uno de los mejores pasadores que tiene la NBA. Estamos hablando de un equipo que tiene tiradores por doquier, como Seth Curry, como Joe Harris, que también vuelve de una lesión, como Patty Mills, y ni hablar de los dos monstruos que no vamos a descubrir nada si hablamos de su talento y de lo que pueden llegar a hacer dentro de una cancha. Pero la gran incógnita es esa, es cómo va a funcionar la química, qué va a pasar con Steve Nash si pierde 5 partidos seguidos, porque se supone que Kevin Durant pidió la cabeza del entrenador hasta hace un mes. Lo mismo con el general manager, qué va a pasar con Kyrie Irving y sus declaraciones. Todo eso es imposible de quitar de la ecuación y me hace dudar de los Nets. No deberíamos dudar de un equipo que tiene dos de los mejores jugadores ofensivos de los últimos 20, 30 años. Para mí el máximo referente en cuanto a lo que significa ser un anotador completo como Kevin Durant, y un jugador que parece que encastra perfecto con este equipo como es Ben Simmons en los papeles y que puede dar muchísimo, pero está eso. Entonces, una vez que demuestren que son sólidos desde la cabeza, desde lo mental y desde la química, ahí recién vamos a empezar a poder confiar en los Nets. Como también desde la salud, porque si Kevin Durant se lesiona como pasó en la temporada pasada y probablemente caigan en posiciones de play-in o play-off pero bajas y tengan que jugar contra un equipo muy difícil como le tocó con Boston, y eso puede repercutir con las chances de los Nets. No, dale, Edison, dale. No, que los quiero cambiar de tema, así que de última, si Emi quiere decir algo, que diga algo y después los cambio de tema. Vamos con algo de los Nets, Emi, dale. No, simplemente agregar que también regreso, vivimos hablando de regresos. Ben Simmons va a ser una pieza clave, sobre todo en defensa, para un equipo que defensivamente hablando fue malo para lo que un equipo como los Nets podía llegar a apuntar. Así que también ese tipo de nombres y de situaciones que le puede llegar a desencadenar Ben Simmons, me parece que también está a la altura de lo que pueda llegar a generar Kevin Durant dentro de la cancha o afuera también con su relación con Joe Tsai y con Bobby Marks. Uh-huh. Ayer en el Media Day Durant habló en conferencia de prensa, habló un rato largo, respondió preguntas y demás, y dijo que palabras más, palabras menos, una de las cosas que le había molestado y por eso había pedido el traspaso era que él se había comprometido con un contrato de 4 años para jugar con un determinado equipo, con un determinado plantel, y cuando vio todas las lesiones y que jugadores pedían salir y llegar, dijo, y bueno, yo también. Palabras más, palabras menos fue, y bueno, se están yendo todos, se quiere ir aquel, se quiere ir el Barba, se lesionó el otro, y la verdad, ¿sabés qué? Yo también voy a pedir el traspaso. Después, bueno, la realidad es que todavía estaba crossover al aire y dijimos, che, da la sensación de que los Nets se están moviendo como si Durant se fuera a quedar. Hace más de 2 meses y medio de esto, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, terminó pasando eso, se terminó quedando y armaron un plantelazo, así que sí, veremos cuál es el futuro o qué es lo que le depara el futuro a estos Nets. Debe haber sido hermoso el primer día, la primera reunión, llega al vestuario con el bolsito Durant, está Nash sentado y lo mira como diciendo, ¿vas a pedir mi cabeza de nuevo? Llega con el bolsito, ¡Oli! Claro. Buenas. Entra Durant parece un chiste gallego, ¿no? Entra Durant al vestuario. Sí. Entra Durant al vestuario y Nash mira al piso a ver si no hay un serrucho que se esté moviendo, algo, ¿viste? Algo raro tiene que haber pasado en ese primer encuentro. Es muy raro. Igual nos quedan exactamente 6 minutos de programa, así que 3 minutos para cada uno. Menos, 2 y medio. Lo vimos a Lea Bolmar hablando en conferencia de prensa, vimos las fotos de Luca Vildosa también con el número cambiado para esta temporada, con el 30. ¿Qué posibilidades le ven a cada uno? Ojalá pueda estar también Facu Campazzo, no lo mencioné porque todavía no tiene ningún equipo confirmado, pero ¿qué posibilidades le ven a los argentinos también de que puedan sumar algunos minutos en la temporada de NBA?
Y es complicado, pienso, porque Milwaukee ya tiene sus 15 contratos garantizados, más 2 doble vía, o sea, tendría que cortar alguno de esos contratos para que Vildosa entrara, y para que eso sucediera, obviamente, Luka va a tener que convencerlos en el training camp. Ojalá que así sea, porque si le dieron esa posibilidad de que tuviera el espacio para convencerlos, quiere decir que al menos creen en que puede lograrlo, así que ojalá que lo pueda hacer, sobre todo porque si lo logra va a estar en uno de los máximos candidatos al título que tiene la NBA, así que sería muy interesante verlo jugar ahí. Y por el lado de Bolmaro es incluso más incierto, porque no sabemos qué va a pasar con Utah, si se va a seguir moviendo, si va a seguir buscando picks, si va a seguir buscando otros jugadores jóvenes, pero la realidad es que está en un contexto en el que puede desarrollarse sin ningún tipo de presión, porque el Jazz ya pasa a ser el equipo que más demuestra que quiere reconstruir por todo lo que ha hecho, por todas las piezas que ha movido. Y Lea está en esa situación, así que ojalá tenga minutos, que es lo más importante, y pueda jugar y demostrar que tiene el talento como para poder ser parte de esa reconstrucción, porque él también es muy joven y podría ser parte de un núcleo de Utah que luego en los próximos años tenga la chance de competir. Emi. Sí, coincido. A ver, también estamos hablando de unos Utah Jazz que están en un proceso de reconstrucción, que dejaron ir a sus dos piezas más importantes. Y obviamente va a ser difícil verlo competir en cuanto a equipo, en cuanto a jugador. Me parece que está ante una grandísima chance de afianzarse en esta temporada, compitiendo. Si bien es un equipo de Milwaukee que tiene un roster muy largo en cuanto a perimetrales, también hay que tener en cuenta que tiene cierta ventaja, entre comillas, que es que ha demostrado, afianzándose desde la G-League, respecto al equipo principal de los Wolves la temporada pasada, y demostrando su grandísima capacidad, lo puede hacer nuevamente en este equipo de Utah, quizás un poco en sintonía con lo que quiere la franquicia del Jazz, y también evolucionando su juego en estos últimos meses, porque lo vimos obviamente en la temporada pasada de NBA, que creció muchísimo. Lo vimos en la AmeriCup siendo muy importante en defensa, evolucionando bastante, sobre todo con la ausencia de Pato Garino. Creo que se le dio un lugar mucho más importante en defensa a Bolmaro, que lo aprovechó y lo aplicó en todos los partidos. Y también en cuanto a la anotación, si bien quizás quedó un poco relegado por Campazzo, la Provítola y obviamente el Tortudec, siempre estaba aportando, siempre se mostraba efectivo, muy activo, con el movimiento de piernas a lo largo de todo el frente de ataque. Así que me parece que podemos ver una temporada de explosión de Lea Bolmaro. Y respecto a Luka, algo similar, quizás más pensando en cómo cuida su físico. Si bien no estuvo en América precisamente para esto, para trabajar, creo o imagino que habrá sido un tiempo positivo para él en Milwaukee, que lo hayan podido ver los diferentes entrenadores de los Bucks, para poder hacerse un lugar, y creo que en este caso en Milwaukee no creo que sea tan complicado ganarse un lugar respecto a la calidad de perimetrales que hay, porque no hay tanta cantidad, y también porque quizás con un equipo titular tan afianzado como lo es el de Milwaukee, con un poco más de variaciones entre los suplentes, me parece que Luka tiene las chances y las herramientas de hacerse un lugar. A la espera de novedades con respecto a Facundo Campazzo, amigos, les agradecemos mucho por este ratazo en realidad, aquí en 3x3, y a la espera de novedades de Facundo Campazzo, del futuro de Luka Vildosa y de la vuelta de Crossover. Está más que claro. Un abrazo grande a los dos y gracias por haber pasado.